El presente trabajo tiene como finalidad establecer la política política de Thomas Hobbes con base en el libro El Leviatán de la teoría del Estado de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, en su libro El Leviatán, establece que el hombre es un individuo cruel, egoísta y perverso por naturaleza y solo se preocupa de su propia supervivencia. Hobbes lo denomina la condición natural del hombre. En el estado de naturaleza, el individuo considera al otro como su enemigo principal, ya que todos los humanos, al ser iguales, tienen las mismas condiciones de cuerpo y espíritu. De ahí que de esa naturaleza humana, todos los individuos están dispuestos a pelear entre sí y estén en constantes guerras para proteger sus vidas en contra de sus enemigos. Ya concretamente, la teoría del estado de naturaleza de Thomas Hobbes nos dice que según su libro El Leviatán, que este estado de naturaleza es donde el hombre se encuentra naturalmente condicionado a ser egoísta, donde cada persona se considera un enemigo de la otra y se encuentra en una lucha permanente para alcanzar el poder y así sobrevivir, donde solo buscan satisfacer sus propios intereses y deseos. También nos dice que la sociedad se encuentra en un constante estado de guerra entre todos, a causa de lo anteriormente mencionado y al existir una lucha permanente de poderes, los hombres para poder superar esta etapa deciden ceder su independencia y libertad a un monarca para que los gobierne y los controle. Ya para salir de este estado de naturaleza, el autor establece que es necesario cooptar un poco la libertad de cada individuo para dejar de pensar en un beneficio mutuo y egoísta, y más bien centrarnos en un bienestar pluralista y así lograr la paz. Por ello, como dice Hobbes, es necesario entregarle como sociedad el mandato y el poder al monstruo, el tal llamado Leviatán, el cual es el resultado de un contrato al que todos los individuos ceden su poder al soberano, quien los cuidará y los protegerá. En la época de Hobbes existía una división política que confrontaba a la monarquía, que defendía el modelo de la monarquía absoluta, que argumentaba que el poder venía directamente de Dios, y por otro lado las de los parlamentarios, que afirmaban que la soberanía debe estar compartida entre el rey y el pueblo. También ciertos hechos se dieron durante esta época, como lo fueron la Primera Guerra Civil entre 1642 y 1649, la Segunda Guerra Civil y la ejecución de Carlos I entre 1643 y 1649. Ya con respecto a este tema, observamos cómo un país se encuentra dividido y confundido, desorientado, sin saber qué es lo mejor para su subsistencia. La gente se dejó llevar por el sentimiento irracional del nacionalismo, la intolerancia a otras culturas le ganó a la racionalidad económica. Se tomó una decisión basándose en argumentos meramente emocionales. Esto es un simple reflejo del retorno al estado de naturaleza y a la violencia entre los hombres. Hoy en día, la elección de presidentes como el Donald Trump generan un retroceso en los estados sociales de derecho, ya que volvemos a ese estado de naturaleza en el cual solamente nos preocupa nuestro propio bienestar, el egoísmo de los seres humanos. Él establece en dos de sus políticas cuestiones radicales en torno a que solamente debe prevalecer los ciudadanos americanos en torno al resto del mundo. Establece que el cambio climático es una mentira. Establece en palabras textuales, el cambio climático es solo una cuestión del clima. Aunque el magnate cree importante mantener limpios el aire y el agua, considera que el cambio climático es una mentira y cree que poner restricciones ambientales para los negocios reduce la competitividad en el mercado global. Además, quiere establecer el muro entre México y Estados Unidos y deportar la mayoría de musulmanes inmigrantes que están en su país. Esto evidencia cuánto odio hay en el corazón de una persona y el egoísmo en su bienestar y no se preocupa por el bienestar de las demás personas. Volvemos, como anteriormente lo dijimos, al estado de naturaleza al que establece Hobbes, estableciendo a un soberano que solamente quiere el egoísmo y no pondera el Estado social de derecho con los principios fundamentales de un derecho internacional y de unos derechos humanos de los cuales debemos proteger. Este estado de naturaleza que denomina Hobbes, aunque inimaginable en una sociedad de derecho como Colombia, está pasando en nuestra sociedad, ya que la polarización que se vive a partir de pensamientos y posturas diferentes en temas de gran importancia en la sociedad, como lo son el proceso de paz, la economía, su política, están llevando a los ciudadanos colombianos a que se ataquen y a competir uno contra otro, mirando al otro como si fuera su enemigo. El individuo busca su propia conservación y su beneficio, de ahí que se derive en la competición y en la desconfianza hacia el otro para lograr tal fin. Esto ha llevado a que los colombianos hoy en día no se entiendan
y a generar que las mismas ramas y estructuras del gobierno, como congresistas, senadores y demás servidores, busquen su propio beneficio en vez de buscar uno mutuo. Por eso consideramos que es de importancia traer a colación la solución que trae Hobbes en su libro Leviatán, al establecer que hay dos leyes que sobresalen de la naturaleza, para salir de ese estado de guerra constante en el que se puede encontrar nuestro país a raíz del plebiscito. Primero, buscar la paz y seguirla. Segundo, entendernos a nosotros mismos por todos los medios posibles. Hoy en día, y como solución de política, podemos establecer que al igual que Hobbes, consideramos que el individuo, como no sabe controlarse y se deja llevar por sus impulsos y deseos, es necesario que una persona suprema gobierne para la sociedad, pueda salir de este estado de colapso. De allí que consideramos como jefe supremo en estos tiempos que al presidente Juan Manuel Santos, el cual es la autoridad suprema, guardadora de la Constitución y de ese contrato social creado como sociedad. Este ser supremo, dictador absoluto de todos los hombres, los lleve a regir sus comportamientos para acabar con este estado de caos en el que se encuentran los seres humanos, como entes individuales, este dictador que nos dicta sus mandatos de gobierno. El presidente, al estar investido de autoridad y legitimidad para tomar las decisiones y buscar las mejores decisiones de convivencia social y pública, es el mandatario que debe buscar y evitar la polarización que hoy en día existe en la sociedad y así lograr la tranquilidad pública y la guardia de la sociedad. Por lo anterior, consideramos que es de importancia que el mandatario supremo tome las decisiones más convenientes desde todos los puntos de vista, tanto políticos como económicos, para que la sociedad vuelva a depositar su confianza en el Estado, como garantía de la seguridad individual y como medio para poner fin a los conflictos que los generan los intereses individuales. Por tal motivo, para aplicar la teoría de Hobbes, consideramos que para superar este estado de naturaleza en el cual se encuentra nuestro país, el presidente Santos debe imponer como monarca al cual los ciudadanos decidieran de manera voluntaria cederle su independencia y libertad. Por esta razón, Santos debería imponer su voluntad y poder, dejando de lado la opinión del no, que ganó con el 50,23%, imponer su posición del sí y así refrendar de forma unilateral el acuerdo final. En el documental de Leonardo DiCaprio, Antes de que sea demasiado tarde, se puede evidenciar en este documental que hoy en día las grandes élites y empresas importantes y con mayor poder político y económico son las que están gobernando y sobornando al propio Estado encargado de regular la crisis ambiental. El egoísmo y la búsqueda del propio bienestar de estas élites se está pasando por encima del pacto social formado desde hace muchos años por culpa del dinero y del egoísmo de cada persona de buscar su propio bienestar. Como dice Leonardo DiCaprio en su documental, debemos trabajar juntos como una voz colectiva para exigir acciones drásticas, ya que nuestra supervivencia depende de ello. Este documental traduce los síntomas y las soluciones del cambio climático antes de que la información sea distorsionada, como pasa muy a menudo por aquellos que tienen un interés económico en la producción de combustibles fósiles.